8 en punto, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este viernes 3 de mayo. Se cumplen 63 días de las campañas presidenciales. Hoy Claudia Sheinbaum cerró su gira por Michoacán, donde se reunió con el ex candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, y en un mitin reconoció que tanto él como su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, marcaron la historia del país. Después viajó a Guanajuato. Ahí la morenista destacó que se garantizarán los programas sociales por encima de la inflación, así como el apoyo a personas con discapacidad. Sobre Xóchitl Gálvez, en una reunión con el sector empresarial en la Ciudad de México, dijo que buscará que se construyan 5 millones de viviendas en el próximo sexenio. Más tarde habló sobre el tercer aniversario del colapso de la línea 12 del metro. Dijo que el accidente ocurrió por ineptitud del gobierno de la Ciudad de México. Además, cuestionó que a la fecha no hay ningún funcionario encarcelado por este caso. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, desde Zacatecas, aseguró no querer politizar ni partidizar las causas de las madres buscadoras del país, ya que dijo que el reunirse con ellas son cosas que se deben hacer después de las elecciones, aunque destacó que ya ha propuesto dentro de su Plan Nacional de Pacificación reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que exista una solidaridad y empatía distinta hacia las víctimas en los próximos años. Sobre las campañas de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada aseguró el día de hoy que con la reconstrucción de la línea 12 del metro hay garantías para que no vuelva a ocurrir un desplome como el suscitado hace 3 años entre las estaciones Tezonco y Olivos. También sostuvo un encuentro con trabajadores de la construcción, a quienes lo reconoció como parte fundamental de la prosperidad y el crecimiento de la capital, comprometiéndose a apoyarlos durante su administración. Santiago Taboada presentó el Acuerdo por la Movilidad Sustentable, el cual contempla la ampliación de 20 kilómetros del metro, la construcción de 300 kilómetros más de ciclovías, el regreso de las fotomultas y conectar el transporte público al C5. Desde la alcaldía Benito Juárez, acompañado de Xóchitl Gálvez, explicó que su plan busca desincentivar el uso del automóvil en la capital y también planteó mejoras al reglamento de tránsito. Salomón Chertorivsky acudió al encuentro con la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, donde aseguró que de llegar al gobierno de la Ciudad de México, su primera acción será recuperar los sistemas de salud de la capital, que actualmente representa un reto mayúsculo para quien está en el poder. Agregó que es necesario un programa de los primeros 1000 días con consultas prenatales, así como atención en nutrición durante y después del embarazo. Y el día de hoy, el Instituto Electoral de la Ciudad de México por primera vez realizó un debate en el penal varonil de Santa Marta, Catitla, teniendo como público a personas en prisión preventiva. Le agradezco a Erika Estrada, consejera electoral, también presidenta de la Comisión de Quejas, que esté con nosotros. Gracias por su valioso tiempo, consejera. Hola, muy buenas noches, Pedro. Gracias a ti por este espacio. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo se dio este debate desde el penal de Santa Marta, Catitla? Sí, como señalas, es un primer ejercicio inédito en nuestro país y podría decirme que incluso en América Latina, en donde en un centro de readaptación social, en este caso en Santa Marta, Catitla, pudimos celebrar un debate, 3 personas de distintas fuerzas políticas hablando de temas relacionados precisamente con las personas que se encuentran en prisión preventiva, observadores electorales, autoridades que estuvimos ahí presentes y pudimos hacer este ejercicio para que las personas que van a ejercer su voto también por primera vez en estado de prisión preventiva, puedan hacerlo con información, puedan emitir un voto informado ya de manera anticipada la próxima semana, y es un ejercicio inédito en toda nuestra ciudad y, como te decía, en toda la región. ¿Reaccionaron los asistentes? ¿Cómo los vio? Fíjate que bien, estuvo tranquilo, digamos, porque afortunadamente con el centro penitenciario se acordó que el debate se va a transmitir a partir del próximo domingo en todos los centros de reclusión de nuestra ciudad para que tengan más información y puedan emitir el voto. Y en este momento tuvimos, digamos, poco aforo en lo que fue en el centro penitenciario. Sin embargo, vamos a replicar el ejercicio, como te comentaba, en todos los demás centros para que tengan la información y puedan emitir este voto informado.
llamado. Muy importante que contamos con todo el apoyo de las autoridades penitenciarias de nuestra ciudad. Tuvimos apoyo también de la sociedad civil a través de distintas organizaciones que conocen estas realidades que tienen las personas que se encuentran en prisión preventiva, y esto nos permitió llevar el ejercicio con toda la seguridad necesaria. Y nos dice que se estará transmitiendo los centros penitenciarios, pero ¿será público también? Queda público, fíjate, a partir del domingo tenemos nosotros la encomienda de hacerlo público, va a ser transmitido a través de Canal 21, pero además en las distintas redes sociales que tiene el ISM, tenemos planeado este domingo hacer una rueda de prensa para darlo a conocer de manera, digamos, más abierta a toda la ciudadanía, pero además que pueda estar en estas redes sociales y al igual que los demás debates, pueda consumirlo cualquier persona en nuestra ciudad. Por lo que te comentaba, es un ejercicio inédito, se habló de reinserción social y se habló también de otro tema muy importante, que es qué pasa con todas esas personas que tienen esa red de cuidado, que quedan afuera, digamos, de estos centros de penitenciarios, pero que tienen a una persona privada de libertad que pertenece a su núcleo familiar. Entonces, como verás, fue muy interesante escuchar a las distintas fuerzas ciudadanas, a las distintas fuerzas políticas de nuestra ciudad, hablando de este tema y posicionando, visibilizando a las personas que tienen esta cualidad de estar en prisión preventiva. Y hay que recordarlo, sus derechos político-electorales no están cancelados, pueden ejercerlos y también de manera histórica en nuestra ciudad van a poder hacerlo en este proceso electoral. Exactamente, que este debate sirva para visibilizar a aquellas personas que están sin sentencia, a aquellas personas que incluso no han tenido los medios para poder tener una defensa adecuada y que se encuentran en esta situación. Consejera, en otro tema, vi también que ya arrancó la producción de boletas electorales en la Ciudad de México. Así es, hoy es un día histórico para nuestra ciudad. Estuvimos en Talleres Gráficos de México dándole el banderazo para la impresión a las más de 24 millones de boletas que vamos a tener el próximo 2 de junio, que tú, yo y todas las personas que vivimos en esta gran ciudad vamos a salir a votar. Así que a partir de hoy se empiezan a imprimir toda esa papelería electoral. Y fíjate que es un momento súper emotivo, es de las cosas que yo más disfruto del proceso electoral, porque es cuando ves materializado el trabajo de muchísimos meses en donde ya tenemos esas boletas con nombre y apellido de las personas candidatas, y para mí es cristalizar todo el esfuerzo institucional, pero además ese gran poder ciudadano que el próximo 2 de junio vamos a poder ejercer para escoger quién nos va a gobernar en los próximos 6 años. Digamos, ya se comenzó la producción y la distribución, ¿cuándo comienza? Fíjate que Talleres Gráficos de México tiene planeado entregarnos las boletas y todo el material electoral, porque recordamos que no es únicamente la boleta en lo que se ve imprimir, sino también actas y otra documentación necesaria, y tiene planeado entregarla al instituto a más tardar el 12 de mayo. A partir de esa fecha podrá hacerse ya alguna entrega al ISM y nosotros organizaremos toda la logística para entregarla a nuestras 33 oficinas distritales, resguardar esas boletas y con posterioridad entregárselas al presidente o presidenta de casilla en las más de 13,432, si no me falla la memoria, que estaremos instalando el próximo 2 de junio en toda nuestra ciudad. Pues muy bien, consejera, día histórico entonces por lo que nos comenta, por ambos motivos. Gracias por haber compartido esto con nuestro auditorio. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y justamente Talleres Gráficos de México dio por concluida la producción y ya la entrega al INE de la documentación y materiales para la jornada electoral del 2 de junio, por lo que desde este viernes el Instituto Nacional Electoral arrancó con el traslado de más de 317 millones de boletas. Y justamente para hablar sobre esto le agradezco a Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. Gracias, presidenta, por su valioso tiempo. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Un gusto saludarte, siempre es un gusto saludarte y contar con todo tu auditorio. Gracias, presidenta. Ya una vez dado el banderazo de salida, ¿qué sigue? ¿Cuál es la logística para la distribución de las boletas electorales? Fíjate, Pedro, que creo que esta es una oportunidad grandiosa para informarles a ti y a todos los que nos escuchan que efectivamente el día de hoy inició ya el traslado de la documentación y las boletas electorales que habremos de utilizar el próximo 2 de junio. Y esto es importante que lo sepamos todos porque da claridad sobre la posibilidad real
de que el proceso electoral está caminando y está caminando en tiempo y está caminando en forma. Es decir, con este evento del día de hoy, no solamente iniciamos la distribución, sino tenemos la certeza de que habremos de contar los 98 millones de ciudadanos que tenemos derecho a votar y que estamos inscritos en la lista nominal y que contamos con credencial para votar, que habremos de poder acudir a las urnas, a las casillas y emitir nuestro voto. Eso es lo que en esencia refleja el proceso del día de hoy, de el inicio de la distribución. Hoy salieron 15 camiones con pesos que oscilan entre los 7 y los 9.5 toneladas que van transportando las boletas electorales. Establecimos para ello 24 rutas, Pedro, en todo el país. Estas rutas que se distinguirán en el camino porque van resguardadas ya sea por la Guardia Nacional, por la Marina, por las Fuerzas Armadas de México, y en algunos tramos de los caminos son atendidas por las autoridades locales en materia de seguridad. Es decir, a partir de aquí todos debemos de tener tranquilidad y confianza de que ya estamos prácticamente listos para instalar nuestras casillas y poder emitir nuestro voto el próximo 2 de junio. Y en todo este proceso, ¿los partidos políticos acompañan el mismo? Esa es una parte bastante importante también, porque también debemos dar la certeza de lo que estamos haciendo en el INE, que siempre lo hemos hecho y que jornada tras jornada se vuelve a ratificar, es la participación comprometida y responsable y además altamente calificada de todo el personal que los partidos políticos designan en nuestras juntas locales, en nuestras juntas distritales y en el propio Consejo General, para que estén acompañando todos los trabajos en materia registral fundamentalmente y todos los acuerdos que el instituto va tomando. Es decir, efectivamente va de la mano con todos los partidos políticos. Los estaremos recibiendo en los 32 estados de la República y ahí iniciamos ya la preparación. De aquí sigue una cadena de trabajos específicos que se tienen que desarrollar para poder poner en manos de los ciudadanos, esos que son nuestros vecinos, que todos identificamos y conocemos, en manos de quienes quedan la elección el día de la jornada electoral, el 2 de junio, ellos son los que estarán recibiendo estos paquetes que en estos días siguientes estaremos conformando en todas nuestras oficinas en el país. Esa es la parte más importante, Pedro, porque aquí efectivamente culminan todos los trabajos preparatorios y ya ponemos prácticamente a punto la instalación de las casillas, las mesas directivas de casillas el próximo 2 de junio. Presidenta, ¿hay algunas zonas del país donde tengan detectado que por razones de seguridad será complicada la entrega de las boletas? Sí, claro que sí, Pedro. Tenemos identificados en términos de logística y organización electoral algunas áreas que estamos poniendo ya sobre las mesas de seguridad estatales y también la federal para que con sus criterios en materia de seguridad puedan determinar el nivel de acompañamiento que se requiere en esas zonas del país o bien en algunas casillas. Por diferentes razones hay casillas que el día de la jornada electoral no se pudieran instalar. Entre ellas está que los grupos vecinales han declarado que no permitirán instalación de casillas en tanto sus demandas básicas como agua, alcantarillado, luz, pavimentación no sean cumplimentadas por las autoridades municipales o estatales. Y todo ese es un trabajo que se está realizando ahorita de acercamiento con estos grupos comunitarios para llegar a un buen entendimiento en el conocimiento pleno de que el Instituto Nacional Electoral debe garantizar que todos podamos ejercer nuestro derecho al voto. Es así que en estas zonas, una vez que se realizan los análisis correspondientes, podremos garantizar el derecho trasladando, emitiendo nuestros propios y acatando nuestros propios protocolos para que el derecho al voto quede tutelado por parte del instituto y podemos trasladar entonces la casilla a los lugares más cercanos, entre otras actividades que realiza el INE, pero la fundamental es este análisis que se hace en las mesas de seguridad y que se pone a disposición de estos equipos multidisciplinarios en donde participan, como todos sabemos, todas las instancias de seguridad federal, estatales y municipales en el caso que así se requiere. Sí hay zonas detectadas en materia de organización y
y logística electoral, que es lo que nos compete a nosotros y que se ponen a disposición. Claro. Una vez que todo este análisis culmina, entonces ya podremos decir cuáles son estas zonas y qué nivel de atención en términos de seguridad van a tener el día de la jornada, Pedro, para que todos podamos salir en paz el 2 de junio a emitir nuestro voto. Entendemos que no se pueden mencionar cuáles son, pero ¿se podría mencionar cuántas zonas son? Sí, son en todos los estados, Pedro, en todos los estados el conocimiento histórico de nuestro personal da para que tengamos identificadas zonas de riesgo operativo. Ese es el riesgo que nosotros determinamos. Y en todos los estados existen de diferentes niveles y magnitudes, unos porque ubicamos situaciones que ya se presentaron en otras jornadas electorales, como disturbios cercanos, intentos de sabotaje, intentos de robo de las urnas. Todo eso queda registrado en la historia del instituto. Nunca un proceso electoral está exento de enfrentarse a estas circunstancias, y eso va quedando en los análisis de la historia de los procesos electorales, y se rescata en este momento, se establece el contexto en el que estamos trabajando hoy y vemos hasta dónde están los alcances de que pudiera suceder una situación de esa naturaleza. Entonces, una vez que terminemos, la pregunta expresa es ¿cuántas zonas tenemos así? En todos los estados, unas por razones geográficas, otras por razones de comunidades indígenas que hay que respetar, otras por zonas en donde no se puede entrar por alguna situación de organización de la comunidad, y otras que nosotros hemos ubicado como de alto nivel de vandalismo, que podemos estar a expensas de estas circunstancias. Así es que todas se revisan en el contexto actual, se colocan y entonces ya definimos, pero en todos los estados hay, Pedro. Y a 29 días y 11 horas, ¿cuáles son los principales retos, Presidenta, que ven para la jornada electoral del 2 de junio? Gracias, Pedro. El reto mayúsculo es que logremos que todos los 98 millones de mexicanos que tenemos credencial para votar salgamos a votar a las casillas ese día. Ese es el principal reto, y por eso siempre estamos haciendo el llamado de salir, porque el voto de cada uno es importante para definir nuestro futuro, nuestras futuras autoridades gubernamentales. Y el otro gran reto es que todos nuestros sistemas el día de la jornada electoral funcionen de manera correcta. Y por eso en estos días estaremos haciendo simulacros en todo el país que tiene que ver con la puesta a punto del programa de resultados electorales preliminares, lo que conocemos como el PREP, que nos permite el día de la jornada electoral iniciar con la transmisión de lo que está sucediendo en cada una de las casillas, de las más de 170,000 casillas que instalaremos, y que nos permite estar viendo los resultados de los cómputos por casilla. El primer cómputo, les recuerdo a todos, lo hacen nuestros vecinos, los ciudadanos y ciudadanas que están en este momento aceptando ser parte de las mesas directivas de casilla. Por cierto, a todos ellos, pues siempre nuestro más alto agradecimiento y respeto por el servicio que al país le prestan este día, y a todos nos da confianza que en manos de ellos estén la recepción de los votos y la primera contabilidad. Es así que el próximo 5 de mayo tendremos un ejercicio general en todo el país, por ejemplo, para el PREP, para ver en qué circunstancias tenemos la aplicación, sí, cómo está funcionando en cada uno de los estados, niveles de conectividad. Estarán presentes los miembros del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Todos los estados estarán involucrados, habremos consejeros participando en esta prueba general, y luego vienen 3 grandes simulacros antes de la jornada, para que el día de la jornada estemos en posibilidad de emitir estos primeros resultados. Pues muy bien, Presidenta, le agradezco que se haya dado el tiempo de platicar con nosotros, y permítanos mantener la comunicación, por favor. Por supuesto que sí, Pedro. Mi agradecimiento es para ustedes que nos permiten este canal de comunicación con todos los que nos escuchan. Gracias, buenas noches. Abrazo, buenas noches. Y esta mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que a 3 años de la caída de un tramo elevado de la línea 12 del metro que derivó en la muerte de 26 personas, a las víctimas no se les ha dejado en el desamparo por parte de las autoridades capitalinas. Indicó que los lesionados recibieron atención médica gratuita y que desde un inicio se dijo que no se abandonaría a los afectados. Señaló que hay quienes han intentado lucrar con el dolor de la gente en el caso y no ayudaron en nada, ni de manera material o de alguna otra forma.
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a través de X lamentó que el colapso de la línea 12 fue por culpa de la corrupción y falta de mantenimiento. Dijo que es indignante la protección e impunidad que Morena ha dado a los responsables de esta catástrofe, pues al día de hoy no hay un solo detenido por el desplome, y finalizó enviando un abrazo fraterno a todos los hogares afectados. Ya que hablamos de la Ciudad de México, en otros temas, esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó por segunda vez en la semana la fase 1 de la contingencia ambiental debido a las altas concentraciones de ozono, por lo que mañana se activará el programa Hoy No Circula. Incluye a los hologramas 1 y 2, así como los hologramas 00 y 0, con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8. Además, se recomienda evitar las actividades al aire libre. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Rocío Nale, candidata de Morena para la gobernatura de Veracruz, al acusar que está siendo víctima de guerra sucia y de una campaña de lodo por parte de sus adversarios. Dijo que cuando ella estuvo al frente de la Secretaría de Energía se logró beneficiar a miles de trabajadores, afirmando que la candidata es una persona íntegra que es acusada injustamente. Hoy el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, designó como candidato a diputado federal al ex candidato a gobernador en Tamaulipas, César Verástegui, en sustitución de Francisco García Cabeza de Vaca. Milenio publicó hace unos días que entre los nombres que se analizaban para ocupar el primer lugar de la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional era precisamente el de Verástegui, quien por cierto es brazo derecho de Cabeza de Vaca. Verástegui también fue secretario general de gobierno en Tamaulipas y presidente municipal de Jicotencatl. En este periodo electoral, partidos políticos han acusado que la inteligencia artificial es usada para la guerra sucia. Tal es el caso de un candidato de San Luis Potosí, quien emitió una denuncia sobre un presunto montaje. La información es de Rocío López. ¿Cómo están? Tengan todos un gran día. Soy Enrique Galindo Ceballos. Por ahí dicen que no hice nada en estos años, pero la gente pensante sabe que sí, que gracias a mí se resolvió en San Luis el problema del agua y el de la inseguridad. Los que se quejan son los latosos de siempre, que solo saben quejarse, pero los pensantes sí les seguimos. Pese a que este video se viralizó, los usuarios detectaron que se trata de un montaje en el que se utilizó la inteligencia artificial. La gente ya no se deja con mucha facilidad de engañar, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos un poquito más ciscados en cuanto a esa información, porque pues hay mucha falta de veracidad. O sea, la persona se ve real, pero el fondo no, o sea, como si fuera pantalla verde. La verdad se ve bastante falso. Se ve que usa una pantalla verde y si es inteligencia artificial, pues se ve bastante por el hecho de que el movimiento de la boca, los movimientos no se ven tan fluidos. La coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí denunció que este video en donde se utilizó la imagen, voz y gesticulaciones del candidato a la alcaldía, Enrique Galindo Ceballos, se trata de una campaña de guerra sucia denominada Deepfake. Se emplean para estos software de inteligencia artificial sofisticados que deben estar prohibidos, están prohibidos, sobre todo para temas de elecciones. Ante estos hechos, que afirman no tienen precedentes en campañas políticas en la entidad, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, pero analiza denunciar en la FGR. Que investigue sobre los actores políticos, los autores materiales y los que financian este tipo de materiales, que además los propagan en redes y los financian también en redes. Este caso será denunciado también ante el INE para que aperciba a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok sobre la difusión de fake news con IA. Facebook ya proporcionó información sobre la página que difundió el video y que incluso pagó una pauta publicitaria. El sitio se llama El Nuevo Día, es totalmente falso. Insisto, la gente no es ingenua, la gente se da cuenta que es una suplantación. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López.
Vamos a la pausa, pero antes, como cada viernes, lo dejamos con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Es impostergable, es urgente la reforma en materia judicial. La escalada de delitos, la impunidad que existe frente a los mismos, amerita una revisión a la puerta giratoria del sistema penal y en general, Pedro, a todo el sistema de justicia. Uno de los déficits que nos reclaman ahora en campaña, en reuniones o en foros, es la justicia. Y la gente considera que la justicia la imparte el gobierno. Poca gente sabe que hay los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, que son autónomos y que cada uno cumple con una responsabilidad constitucional y legal. Y al confundir qué es el gobierno, a todos nos tratan igual. Recientemente salí a Oaxaca y la gente me reclamaba por qué había salido y por qué habían liberado a un narcotraficante conocido recientemente y que no se entendía y no se comprendía si era de los más buscados, ¿por qué se liberó? Y es que este es un asunto muy delicado. Claro, es un asunto de Estado, pero ¿cómo es posible que un juez que es del Poder Judicial, independiente al Legislativo y al Ejecutivo, lo haya liberado cuando hay tantas cosas por las cuales reclamar? Es decir, procedimiento, pluritos, proceso, cosas que no representaban el grado de peligrosidad y el grado de respuesta que debió haber dado el juez de la causa. Ese es un tema muy grave, Pedro, que ahora se va a agudizar con la pretensión de declarar de facto la no aplicación del artículo 19 constitucional en materia de delitos graves, para que proceda la no privación de la libertad o la no sujeción a proceso en delitos de esta naturaleza. Muy delicado, porque entonces sí tendríamos dificultades serias. La criminalidad ha aumentado, pero también la impunidad, por falta de jueces escrupulosos y serios que piensen en la seguridad del país, que piensen que son asuntos de Estado y que simplemente se convierten en codigueros o observantes letrísticos de la norma jurídica. Vaya problema que tenemos con el déficit de justicia. Viernes de Rapey, sus desplumados, que en esta ocasión los saludamos a la distancia. Adelante, Rapey. Amigos y amigas de Milenio Televisión, mi querido Pedro, muy buenas noches. Ya estamos aquí otra vez para presentarles los cartones internacionales de la semana con la venia de Cartoon Movement y Cartooning for Peace. Y empezamos con el primero, que es del querido monero Osama Hajjaj desde Jordania, que nos presenta este contraste entre la libertad y la represión que hay ahora contra los estudiantes en Estados Unidos por la libertad de Gaza. Vamos con el que sigue, que es de Mikhail Sifsi desde Turquía, donde nos muestra precisamente también esta contradicción con la Estatua de la Libertad, que se convirtió en un policía represor de los estudiantes. El que sigue es de Osama Hajjaj desde Jordania, quien nos muestra una bandera de Palestina conformada por las chamarras de los estudiantes universitarios en Estados Unidos. Un gran cartón. El que sigue es de Tiago Lucas desde Brasil, donde nos ofrece un cartón con la misma mano de la Estatua de la Libertad, emitiendo el fuego de la libertad, pero que esta es el fuego de la represión a los estudiantes. El que sigue es del monero Sabané desde territorios palestinos, y podemos ver que la A de USA está conformada por dos toletes sangrientos que están ya sangrando. Vamos a los que siguen. Es de Ahmad Hajjaj, Jordania,
nos da este cartón doloroso, muy doloroso, donde podemos ver que el tanque de guerra israelí está dejando una huella, una estela de cadáveres palestinos. Vámonos con el que sigue, del monero Hassan desde Noruega. En el marco del Día de la Libertad de Prensa, podemos ver que pues sigue muy fuerte la censura en todo el planeta. El que sigue es un cartón doloroso del monero Silvano Mello de Brasil, que nos revela que la libertad de prensa, para alcanzarla, para liberarla, cuesta a veces muchas vidas. Es un cartón muy doloroso. Y el que sigue es del monero Royards, que nos pasa el tema de París, de las Olimpiadas, y que ya están limpiando las calles de indigentes para ver muy bonito a ese París que mucha gente cree que es, pero que también tiene sus cositas. Y nos da esta excelente ilustración de la cepillada que le están dando a los indigentes y a lo feito, entre comillas. Vamos al último de mi querida monera, colega italiana Nardi, con este cartón que podría ser el primer premio, el primer lugar en todos los concursos internacionales de caricatura, porque es una belleza de ilustración donde nos revela que pues la libertad del periodismo, la prensa es censurada, es enjaulada. Así son los cartones, mi querido Pedro, mi querido público de Milenio Televisión. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, ya lo saben. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Hoy vamos a hablar sobre cómo el Deep Learning va a cambiar la economía de México. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches para ti y para la audiencia. Oye, antes que cualquier otra cosa, para no obviar, ¿qué es el Deep Learning? Mira, la inteligencia artificial lleva décadas desarrollándose. Pero recientemente, de 2020 para acá, lo que aprendió a hacer la inteligencia artificial, que ya llevaba una década con este machine learning, que es el autoaprendizaje y hacer tareas repetitivas y aprender a hacerlas secuenciadas, cambió por un sistema que es como una red neuronal que aprende y razona, pongámosle comillas, parecido a como lo hace un humano, y esto es a lo que se le llama Deep Learning, y es el pie para que en 2020 se empezara a desarrollar esto que hoy conocemos como ChatGPT, Bardo y todos estos sistemas que están explotando la economía en todo el mundo, y al decir explotar es porque se están utilizando en muy diferentes frentes, y podemos ver que ya está alcanzando valores verdaderamente grandes a nivel mundial. ¿Y en México cómo está impulsando el tema económico? En México va mucho más allá de lo que estábamos esperando. Si a nivel mundial va a crecer el mercado de 2024 a 2030 unas 7 veces y va a llegar más o menos a 1.5 billones de dólares, en México no estamos tan lejos de estos crecimientos exponenciales. En México va a crecer 17 veces el tamaño de mercado de inteligencia artificial. Hoy podemos hablar de que está apenas en $500,000,000, pero va a crecer a más o menos unos 5.300 millones de dólares. Perdón, te decía medio millón. Sí, unos $500,000 como mercado, como generación de contenidos. Y hoy ya lo sorprendente es que ya 54.7%, de acuerdo con un estudio de Neubox, ya está utilizando inteligencia artificial generativa en las empresas. El punto es para qué lo están utilizando, y lo están usando en un 79% para contenido comercial, para hacer algunos jingles, para hacer algunas promociones, literatura, contenidos, en 45% para optimizar algunos procesos administrativos y en 38.2% para traducciones. Esto significa que hoy, como valor del PIB, estamos hablando de que apenas es 1.1
4% del PIB, o llegará a final de este año a esta cifra, pero para 2030 va a crecer estas 17 veces y va a llegar a 6.2% del PIB, algo que es muy significativo, pero sin embargo no va a evolucionar tanto como podríamos esperar en la forma de uso, ¿no? Si vemos ahí, tenemos que pues el valor está multiplicándose, esto que te decía, y hoy, si bien estamos hablando de que tenemos un mercado de apenas 217, medio millón, y que va a llegar a 5.300 millones de dólares, pues vamos a ver que se va a extender su uso. Hoy 44% más o menos de las empresas no lo usa, 78% dice que es porque no se ha presentado la ocasión, otro porcentaje menor dice que es porque todavía no lo entiende, y es que hay todavía algunas barreras serias para desarrollar el deep learning, que dentro de las empresas es, por ejemplo, el idioma, ¿no? Claro. El 57%, más o menos, 56-57% de los contenidos para alimentar la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial no es nada que tú no le pongas, ¿no? Están en inglés, ¿no? Mientras que el que sigue es el idioma chino, y en español solamente hay 2%. Claro. Lo cual hace que pues el desarrollo en México no sea tan grande. Y lo que vemos es que algunas actividades se van a ver beneficiadas. Lo que más va a crecer va a ser procesadores de lenguaje, que es en lo que hoy más se usa, que va a crecer a 2.410 millones de dólares. Robots avanzados y autonomía, que ya significa algo de más valor en la manufactura y demás, sí va a crecer, pero apenas vayan a significar 830,000 y 850,000 dólares, mientras que pues el consumo, ¿no?, va a significar pues 720,000 dólares. Y ahí creo que la gran enseñanza es, tenemos que ponernos las pilas a las carreras STEM, a aprender inglés y sobre todo aprender a utilizar esta tecnología. Con eso nos quedamos. Jesús, gracias como cada viernes. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Pausa, ya volvemos. Nos despedimos, gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Nos vemos, lo esperamos el día lunes.